Hola, soy Nicolás Moraz y a continuación les compartiré una de las historias más desgarradoras que me ha tocado contar. La primera vez que comencé a indagar al respecto fue a principios del año 2020, cuando trabajaba en la realización de Francisco el Jesuita, mi documental biográfico sobre el actual Papa, que terminó convirtiéndose en el más visto del mundo entero. Ya en aquella ocasión comprendí que este tema que trataremos hoy no podría resumirse en un capítulo más, sino que merecía su propia investigación exhaustiva. He realizado y he generado otros tantos documentales sobre el oscuro devenir del Vaticano bajo las garras del Papa argentino. Sin ir más lejos, este año publiqué 2 investigaciones que han tenido una enorme repercusión. La primera de ellas sobre la situación cada vez más complicada del actual pontífice dentro del clero, hackeado por terribles escándalos que crecen y se reproducen en cada uno de los pecados capitales: la pereza, la envidia, la gula, la ira, la soberbia, la lujuria y una irrefrenable e ilimitada avaricia. Y la segunda sobre su guerra personal contra el Opus Dei, que no es otra cosa que el capítulo más intenso de una histórica pugna entre esta congregación y la Orden de Bergoglio, los jesuitas, por lejos la más controvertida y poderosa de todas. Desde entonces han surgido multitud de noticias que una tras otra confirman todo lo planteado en mis videos. Por citar solo algunas, en una maniobra fiel a su estilo de cacique peronista, el ocupa del Vaticano se inventó 20 nuevos cardenales de izquierda para suplir su falta de aliados que lo respalden de cara al sínodo de los obispos. De todas maneras, y tal como advertimos, no fue suficiente. Y en aquella disyuntiva que adelantamos en esta casa sobre ceder a los conservadores o a los ultrarradicales alemanes, se inclinó por lo segundo, comulgando una vez más con sus 2 socios más antiguos y más siniestros: el cardenal Reinhard Marx, que más allá de la es además un marxista confeso, y el veterano cardenal Walter Kasper, último miembro fundador con vida de la mafia de San Galo, aquella cofradía de perturbadores de niños y chantajistas profesionales dentro de la iglesia que conspiró para derrocar a Benedicto e imponer a este sujeto en la cúspide del poder clerical. Marx y Kasper dirigen al movimiento de sacerdotes alemanes, Camino Sinodal, que ya casan homosexuales abiertamente en las parroquias, le dan sacramentos a las mascotas, porque son muy animalistas, y también persiguen la posibilidad de casarse ellos mismos y de relajar las condenas a la interrupción voluntaria del embarazo. Estamos hablando YouTube friendly. Hace pocos días se filtró el texto preliminar de la nueva reforma progre y globalista que arroja este nuevo sínodo. Y para escándalo, entre la inmensa mayoría de los creyentes, las conclusiones se aproximan peligrosamente a estas proclamas que acabo de mencionar del sector cismático, que busca una transformación violenta bajo amenaza de romper. El documento, filtrado por fuentes vaticanas, revela que se prevé una mayor inclusión a la comunidad LGBT, lo cual para mí está muy bien, pero yo no soy católico, la aceptación del movimiento feminista y el reparto de puestos de poder para mujeres de esta ideología, y un rol todavía más importante para políticos y economistas de izquierda, siempre en la dirección de un gobierno global socialista, que es lo que viene diciendo Bergoglio sin ruborizarse desde 2020. Para más INRI, el Papa puso a cargo de la Pontificia Academia para la Vida, creada por Juan Pablo II para luchar contra la cultura abortista, a una atea pro aborto, acompañada de 2 rabinos y varios musulmanes. Y el resultado no se hizo esperar. Un comunicado oficial de dicho organismo relativiza el valor de la vida de los no nacidos. Cito: el Santo Padre parece estar en una carrera contrarreloj. Cuidado, lo que hoy es disidencia puede cambiar, y no es relativismo, es la dinámica de la comprensión de los fenómenos y la ciencia. El Sol no gira alrededor de la Tierra, de lo contrario no habría progreso y todo se detendría, incluso en materia teológica.
Piénsalo. La cuestión de la vida no se trata de tomar posiciones fundamentalistas con la ideología, sino de abrir el debate dentro de la comunidad de teólogos morales. Bueno, esto es lo que escribió la Academia para la Vida Relativa del Papa Francisco el pasado mes de julio. Como si faltara algo, luego de su interminable gira visitando dictadores, Francisco acaba de desembarcar en Bahrein y se estrechó la mano con un genocida que lleva décadas exterminando, diezmando a la minoría chiita de su país. Todo esto no ha hecho otra cosa que fortalecer a los cada vez más numerosos opositores a su papado, que ya tienen a un líder definido, el cardenal Gerhard Müller, heredero doctrinal de Ratzinger, de Benedicto, del Papa legítimo, recluido e incomunicado por Bergoglio. Como respuesta, el líder espiritual de la Agenda 2030 ha sido implacable. Después de estar al Opus Dei, procedió a decapitar a la Orden de Malta, algo de lo que ya les hablaré en otro video, pero que para resumir se trata de cortarle totalmente los recursos económicos a sus rivales. Ya bastantes deudas acumula su ruinosa gestión de las riquezas de la iglesia. El Credit Suisse, donde su mano derecha el cardenal Parolin depositó los cientos de millones de dólares que robaron, literalmente robaron, a las donaciones de los fieles para los pobres de África, se encuentra al borde de la bancarrota. Y su propio Banco Vaticano, emblemática institución de la mafia consotana, se está gastando hasta el agua de los floreros en proyectos tan ambiciosos e inesperados como crear la mayor red de inteligencia artificial del mundo, un capricho del jesuita español que Francisco puso al frente. De allí, aquella controvertida reunión clandestina con Elon Musk, mientras juraba estar postrado en una cama para evitarse la molestia de ir a visitar a los mártires católicos de Ucrania. Musk publicó la foto contra lo que le habían pedido y lo dejó en evidencia. Sin embargo, señores, la novedad más importante y significativa de los últimos meses pasó completamente desapercibida, o mejor dicho, fue convenientemente ocultada por esta montaña de titulares que al lado suyo son peccata minuta, naderías. Sí, tal como lo oyen, no exagero. Mientras todos nuestros ojos y nuestros oídos se mareaban ante este desfile informativo, el Ocupa del Vaticano y la dictadura sanguinaria de Xi Jinping renovaban un monstruoso pacto criminal. ¿Recuerdan aquella feligresa china a la que Francisco le propinó un manotazo cuando ella le imploraba clemencia por su pueblo? Ok, un buen punto de partida. Hoy conocerán una trama de crueldad infinita que terminará de descubrir el verdadero rostro del secuestrador de la institución más antigua de Occidente. Espero de corazón que esta verdad sea suficientemente poderosa para abrirle los ojos a los pocos ingenuos que todavía creen en él. Esto es peor que la primavera católica y el golpe de estado contra Benedicto. Esto es peor que todos sus negocios espurios con los Clinton, con Obama, con Fidel Castro, con el kirchnerismo. Esto es peor incluso que el joven Bergoglio, que entregaba a curas y catequistas para que sean torturados y asesinados por la dictadura militar argentina de los años 70. Y por eso te pido que prestes máxima atención hasta el último minuto, que des like desde ahora para que YouTube lo recomiende a más gente y que al concluir lo difundas en todas tus redes y grupos, con todas tus fuerzas. Hoy más que nunca, decenas de miles de vidas inocentes están en juego. Sin más que agregar, comenzamos. Para empezar, realicemos un breve repaso histórico que nos ayude a comprender cómo llegamos hasta aquí. El calvario de los cristianos en China se remonta a octubre de 1949, cuando el revolucionario triunfante, un tal
Mao Zedong, declaró la República Popular. Entonces el Partido Comunista Único comenzó la propaganda en favor del ateísmo forzoso, que inauguró, como no podía ser de otra forma, con una violenta persecución religiosa. Se clausuraron las iglesias en las zonas rurales y todas las universidades católicas, algunas de ellas con siglos de existencia a sus espaldas. Todos estos centros educativos pasaron a ser controlados férreamente por el Estado. Poco más tarde, en septiembre, se difundió el manifiesto del movimiento de las tres autonomías, por el cual todas las iglesias serían guiadas por personal del Estado. Un Estado que se fue construyendo prolijamente a imagen y semejanza del modelo terrorista jacobino. Sí, de la etapa más perversa de la Revolución Francesa. Sobrevendrían muchos años de dura persecución. Solo en 1951 expulsaron a 14 obispos y 1136 misioneros. Un año más tarde había ya unos 300 sacerdotes encarcelados. En 1954 el Papa Pío XII publicó la encíclica Ad Signarum Gentes, denunciando al movimiento de las tres autonomías como contrario a la fe católica y condenando la creación de la Iglesia Nacional China, algo que fue respondido por el régimen rojo con una nueva oleada de arrestos de católicos, muchos de los cuales desaparecieron para siempre. Finalmente, en el 57 se constituyó la Asociación Patriótica de los Católicos Chinos, un instrumento directamente controlado por el partido para gestionar el control absoluto de este credo, y las ordenaciones de los obispos comenzaron a decretarse sin la autorización de la Santa Sede. Así, los católicos chinos se vieron obligados a elegir entre adherir a la asociación o permanecer fieles al Papa y a la Iglesia Católica de verdad. Insisto, muy parecido a lo que ocurrió durante la Revolución Francesa, que obligó a todos los obispos y sacerdotes a jurarle lealtad. Por supuesto que la mayoría de ellos se negó y fueron llamados refractarios y consecuentemente guillotinados en masa en la Vendée, aunque unos pocos, los juramentados, decidieron prestar su fidelidad a los impiadosos jacobinos. Ya sabemos lo que vino después. La revolución derivó en el terror, un terror que se la devoraría. Marat fue ajusticiado y Robespierre también en su propia ley. Luego llegó Napoleón, que volvió a negociar con el Papa y logró que este último se arrodille ante el reluciente emperador y le bese el anillo, no sin antes raptarlo. Todo un episodio de la historia. Recuerden, ¿quién era el todopoderoso canciller de Napoleón? Bueno, el ex obispo jesuita y ex jacobino Marqués de Talleyrand, una de las figuras más apasionantes de todos los tiempos que reseñamos aquí en este video muy recomendado sobre los jesuitas y sus andanzas. Pero bueno, como vemos, señores, cualquier parecido de estos eventos con la actualidad no es una mera coincidencia, porque la historia se repite, y en el caso que hoy nos ocupa, se ha repetido simultáneamente como tragedia y como una miserable farsa. Pero bueno, tiempo al tiempo. La imposición de esta asociación patriótica dio origen a lo que se conoce como la Iglesia de las Catacumbas, el grupo disidente de católicos chinos que llevan décadas enfrentándose al despotismo, con millares de muertos y mártires, constituyendo una barrera, una amenaza frontal al intento comunista de cooptar su fe. Ese nombre, la Iglesia de las Catacumbas, hace honor a la Iglesia cristiana primitiva, perseguida por autoridades judías y a sus instancias por el Imperio Romano. Aquella época cuando los creyentes debían esconderse en cuevas, sótanos y guaridas subterráneas para rezar y compartir su doctrina. Es esa Iglesia de las Catacumbas la que hoy acusa de traición al Papa Francisco, de haberse convertido en su vulgar entregador, de haber acordado su exterminio con Xi Jinping y sus secuaces. Lo cierto es que tras la muerte de Mao en el 76, hubo un pequeño respiro para todos los creyentes, un halo tímido de libertad religiosa, muy tímido, pero que liberó a muchos cristianos de a pie que estaban aprisionados en campos de trabajo forzado. No obstante, ninguno de los curas pudo ejercer su ministerio públicamente, y ellos no fueron beneficiados por Pekín, sino que los derivaron a trabajar como esclavos en minas de sal, canteras de
piedra, criaderos de cerdos, cocinas de ladrillos y a los más afortunados en fábricas de zapatos de primera calidad para los altos funcionarios. Uno de ellos, el padre Qian Gao, fue pateado hasta la muerte en 1985 por suspirar «Señor mío y Dios mío» ante los impiadosos reproches de sus captores. En suma, esta discutible libertad religiosa no hizo más que consolidar a esta iglesia dividida en dos que persiste hasta el presente. Por un lado, la comunidad católica oficial, controlada por la Asociación Patriótica, y por el otro lado, la original, que profesaba su comunión con el Santo Padre y que sigue siendo considerada una organización subversiva cuyos miembros son víctimas de una persecución atroz, que no ha hecho otra cosa que intensificarse, recrudecerse a partir del año 2013, el año fatídico en el que Francisco usurpó el trono de San Pedro, mientras Xi Jinping reemplazaba al moderado Hu Jintao tomando las riendas del dragón rojo. Recordarán que hace apenas unos días se los contamos aquí, en el Congreso del PCCH, que renovó su liderazgo en un tercer mandato, algo que no ocurría desde Mao. Xi Jinping ordenó en vivo y en directo purgar a su predecesor, a Hu Jintao, al que los guardias se lo llevaron a rastras sin que se le mueva un músculo al dictador, que sonreía cínicamente frente a todos los delegados nacionales y a todas las cámaras de la televisión estatal. Antes de este tándem, que los católicos chinos sostienen que es satánico, es decir, Bergoglio en Roma y Xi Jinping en Beijing, el Vaticano solía mantener vínculos poderosos con la resistencia católica china. Les daban auxilio a sus líderes para huir del país, asistencia legal en tribunales internacionales y dinero en efectivo. Lo mínimo que puede esperarse del gobierno de la Iglesia, ¿no? Bueno, uno de sus mayores protectores era, naturalmente, Juan Pablo II, que llegó a nombrar en secreto a los obispos clandestinos para que mantuvieran viva la tradición romana. Pese a la adversidad, la concurrencia a las misas secretas se multiplicó exponencialmente. A más persecución, más católicos. En el año 1989, de hecho, el régimen, que estaba en pánico por la caída hacia el abismo del comunismo ruso, organizó una serie masiva de requisas y obligaron a los católicos detenidos a pisar y escupir sobre sus crucifijos, para luego internarlos en campos de concentración. 1500 valientes se negaron a hacerlo, y se concentraron pacíficamente a rezar un Padre Nuestro, dándose un gran abrazo en el pueblo de Yutong. La policía los molió a palos, separaron para siempre a los padres de sus hijos, y del saldo de 350 heridos graves, 2 mujeres fallecieron en el acto. Una de ellas, según testigos, luego de ser brutalmente por un agente frente a su esposo y sus hijas. Un baño de sangre salvaje. Julius Jia Jiguo, cardenal clandestino de la diócesis de Yengding, comenzó una huelga de hambre para evitar el fusilamiento de los demás reclusos, y Juan Pablo II
presionó lo suficiente a la ONU para que se evite una tragedia todavía peor. Próximos 20 años en los que China despegó con una lluvia de inversiones y reformas aperturistas transcurrieron en relativa calma. Como casi siempre, la flexibilización económica va aparejada de tolerancia cultural. Según la ONG Open Doors, que vela por los cristianos perseguidos en todo el planeta, la feligresía se multiplicó por 3 en este periodo. Se estima que en 1999 ya había 35 millones de cristianos, entre católicos y protestantes. Hoy la suma supera los 100 millones. De aquel porcentaje, 12 se confiesan abiertamente católicos, poco más de la mitad bajo el culto de la Asociación Patriótica, y la otra mitad son seguidores del rito furtivo del catolicismo tradicional. El número total de cristianos equivale al 7% de la población total del gigante asiático, pero tratándose del país más poblado del mundo, los observadores internacionales predicen que China más temprano que tarde se convertirá en la nación cristiana más numerosa. Pero como les dije, en 2013 se acabó la tregua. Desde el principio de su gobierno, Xi Jinping, que por cierto es hijo de prisioneros torturados por Mao Zedong, decidió emprender el rumbo opuesto al de Hu Jintao en política interna: mucho más represión. Y entre los grupos perseguidos, incluyendo por supuesto a los liberales, a los pacifistas, a los homosexuales, a los tibetanos, a los uigures y a otras minorías étnicas musulmanas, también puso en la mira del fusil a las organizaciones religiosas no reconocidas. Según CSW, un instituto británico de derechos humanos, se trata de la persecución más violenta, temeraria e inclemente desde la Revolución Cultural. A finales de aquel año, en la provincia sureña de Zhejiang se puso en marcha la campaña 3 ajustes y una demolición. Oficialmente era un proyecto para embellecer la región, eliminando estructuras ilegales, pero en la práctica fue una topadora de demolición de templos y símbolos que arrojó al fuego inquisitorial de la hoguera a al menos 1.700 iglesias. La periodista sino-estadounidense Jennifer Zeng asegura que al menos 7 parroquias fueron aplastadas con los fieles dentro, y el régimen salió a negarlo categóricamente. Aunque en abril de 2014 la dramática verdad se tornó inocultable. Asia News difundió la muerte de Li Jiangong, esposa de un pastor protestante no oficial, que junto a su marido trató de impedir que las excavadoras demolieran la iglesia Beitou de Yumadian, en la provincia de Henan. Uno de los miembros de la escuadra de demolición incitó a los operarios a matar a ambos. Sepulten los vivos por mí, no teman a las represalias, asumo totalmente la responsabilidad por sus vidas. Una topadora avanzó entonces sobre el matrimonio, que fue atajado por una excavadora y los arrojaron a los abismos de un hoyo que luego rellenaron con tierra. Llorando y pidiendo ayuda, Li logró abrir una vía de escape, pero Ding murió ahogada antes de que su marido pudiera socorrerla. El 1 de julio de 2015 entró en vigor la Ley de Seguridad Nacional y el hostigamiento a los disidentes se convirtió en la obsesión prioritaria de todos los funcionarios. Se prohibieron en universidades y colegios las fiestas, los árboles, las tarjetas de felicitación y cualquier rezo, bajo la excusa de que eran aspectos consumistas de la Navidad. Desde entonces pesa sobre el gigante asiático el rigor de una verdadera inquisición, como la Inquisición original, que perseguía en nombre de Cristo, pero ahora, cruenta ironía de la historia, persigue a sus seguidores. Video muy recomendado, por cierto, donde le doy una buena clase de historia y filosofía a un fanático enemigo de la libertad. El caso es que el clima se volvió desolador para los monoteístas chinos. Quitas, iglesias y cruces destruidas, Biblias literalmente quemadas, miles de propiedades expropiadas y creyentes obligados a renunciar a su fe y humillados en público, llegando al cenit con clérigos colgados en las plazas públicas. El régimen socialista intensificó su política de mano dura contra todos los cristianos, desde
desde Beijing hasta el Tíbet y desde el Himalaya hasta el mar. La cacería no se detuvo ni siquiera frente a la crisis del COVID, sino que por el contrario aprovechó la tiranía sanitaria para perfeccionar el suplicio de los creyentes. Muchas iglesias fueron conminadas a permanecer cerradas una vez que las restricciones empezaron a levantarse, y otras fueron directamente eliminadas. Además, Walter Winter ha denunciado que las autoridades dan rienda suelta a pandillas nacionalistas paramilitares para que vandalicen los templos, para que roben todo lo que hay allí, amedrenten o incluso apuñalen a los feligreses. Ya les contamos con mi colega, el abogado y periodista Nicolás Martínez Laje, que China es el país más vigilado del mundo entero, con más de 500 millones de cámaras, cerca de una por cada 2 habitantes. No obstante, en el entorno de las iglesias el ratio es infinitamente peor. Se estiman 5 cámaras por cada cristiano. En Shanghái, distintos corresponsales coincidieron en que al menos una decena de cámaras apuntan directamente a la puerta de una iglesia. El objetivo parece claro: no solo grabar a quien se atreva a entrar, sino también disuadir a quien dude en hacerlo. Nos contó un periodista coreano que no quiso dar su nombre por protección. El control está tan inculcado en la mentalidad de la población que cuando una amiga china visitó España y vio una iglesia, me preguntó si alguien iba a tomarle los datos si entraba, como ocurría en su país. A través de esta metodología, docenas de pastores y curas católicos han sido secuestrados al entrar o salir de misa, a plena luz del día y frente a todos los asistentes. Luego son salvajemente torturados y se les los dedos, las orejas o incluso los ojos, para que su cuerpo sea un símbolo andante del terror que le depara a los suyos. Meses después de su detención reaparecen en una especie de arresto domiciliario donde se les reeduca, explica el vocero de Open Doors. Y el miedo ha calado hondo. Si se descubre que una mujer se ha convertido al cristianismo, al islam o al budismo tibetano, su familia y su comunidad suelen amenazarla o maltratarla. Sus maridos pueden ser presionados para que se divorcien de ellas. Los vecinos denuncian cualquier actividad cristiana a las autoridades o a los jefes de la aldea, que tomarán medidas extremas para su reconversión. La onda expansiva llegó hasta Hong Kong, el enclave que Gran Bretaña le entregó a los déspotas rojos bajo la supuesta promesa de que le concederían a sus habitantes medio siglo de libertad. Mentira chabacana. En esta ciudad, el octogenario arzobispo y cardenal Joseph Zeng Sekyung, del que ya les hablaremos más adelante, escribió un manifiesto en el año 2019 junto a decenas de cristianos de todas las denominaciones, pidiéndole al gobierno de Pekín que se prohíban las demoliciones de cruces. Xi Jinping personalmente le otorgó una respuesta muy lapidaria: tienen que obedecer al partido y los cuadros comunistas deben ser ateos y marxistas para defenderse de las infiltraciones de ultramar. Ese mismo año, Walter Winter, que es una revista especializada en libertad religiosa, publicó un informe dando cuenta que la gravedad de la represión se extendía a numerosas provincias del país. Fabricantes de estatuas religiosas fueron lanzados a sus propios hornos en el condado de Quyang, famoso en toda China por sus artesanías talladas en piedra. Iglesias protestantes fueron pulverizadas en Henan. Miembros de la Iglesia del Dios Todopoderoso fueron por su fe. Xi Yi, católica de 56 años, da cuenta de ello. Hace algunos años fue arrestada por difundir el evangelio en los oscuros calabozos de la policía. Mientras escuchaba los gritos infernales de sus compañeros de presidio, fue interrogada y torturada para que delate a sus compañeros. 3 agentes de policía presionaban mi rostro contra el suelo, mientras que un cuarto golpeaba brutalmente mi espalda y mis piernas con un palo de 50 centímetros de largo, grueso como un rodillo. Esto duró al menos 3 horas hasta que todo mi cuerpo se volvió negro y azul. Me arrastraron tirando de mi cabello, me arrancaron varios mechones y golpearon fuertemente mi cabeza contra una silla, lo que me hizo sentir mareada. Todavía tengo un parche calvo en la cabeza donde nunca más crecerá el pelo. Me salvé porque creían que ya estaba muerta. Me arrojaron a un depósito de los de la morgue se apiadaron de mí y me permitieron escapar. Por eso estoy viva. Le escribí 16 cartas al Papa Francisco y no me ha respondido ninguna. Viajé para pedirle audiencia, para frenar el calvario de nuestros hermanos. Ni siquiera me dejaron entrar al Vaticano. Ya no sé dónde está Dios, pero de seguro allí
No. Su primo Qin Jing, un prestigioso cirujano, fue sometido a tormentos aún más crueles. El hombre recuerda con lágrimas en los ojos el interrogatorio que le propició la Brigada de Investigación Criminal de Anhui en el año 2014. Los oficiales me quitaron la camisa y me ordenaron que me quitara los zapatos y los calcetines antes de atarme a un banco de tigre. Ese día hacía 8 grados bajo cero y los mismos vertieron varios baldes de agua fría y hielo sobre mi cuerpo mientras esposaban mis manos y pies al banco. El banco de tigre es un dispositivo donde se le encadenan las piernas al prisionero y se le van colocando ladrillos bajo sus pies hasta que la presión las termina quebrando. A fin de sonsacarle información sobre su congregación religiosa, Qin Jing fue obligado a ingerir aceite de mostaza, un método de tortura cada vez más utilizado en China, ya que no deja marcas visibles, pero causa un dolor y un daño extremo al organismo de la persona que lo ingiere. 4 oficiales de policía vertieron 4 botellas de aceite de mostaza en su boca y fosas nasales. Era sumamente picante. Me sentía como si estuviera ardiendo. Hasta mis lágrimas me quemaban. Mis labios se hincharon como salchichas. Luego de ello, no pude comer durante días. Los oficiales también los dedos de sus manos y pies utilizando una vara de bambú de 70 centímetros de largo. Luego procedieron a una descarga eléctrica que le dejó marcas de quemaduras en su cintura y los oficiales amenazaron con hacérselo a sus hijos pequeños si revelaba detalles de la detención. Pero ¿saben qué es lo más terrible de todo? ¿Cómo llegó allí Qin Jing? Un día normal, en la clínica donde trabajaba, su secretaria le avisó que un hombre pedía verlo. Se trataba de un italiano de mediana edad, que hablaba el mandarín a la perfección y que se presentó como un sacerdote jesuita que viajaba de incógnito para asistir a los cristianos clandestinos. Qin Jing, que hasta entonces había logrado esconderse de los represores, vaciló en admitir que él era uno de esos cristianos clandestinos. Pero el visitante europeo le mostró una fotografía suya junto al Papa Francisco, prometiéndole que el pontífice garantizaba personalmente su protección, pero que para ello necesitaba que le presente a su comunidad. Qin dudó y quiso preguntarle a su párroco, pero como las comunicaciones están extremadamente controladas, decidió ceder a las presiones del extranjero e invitarlo a la reunión del domingo, donde 30 creyentes comulgaban, literalmente escondidos en un recoveco en alcantarillas abandonadas. Llegado el momento, no hubo ni rastro del sujeto en cuestión, pero cuando los participantes se disponían a darse las paces, ingresaron por los túneles incontables soldados del ejército, que procedieron a arrestarlos a todos y separarlos para siempre. Tomen nota, señores, y esto es solo el comienzo. Una vez liberado, Qin Jing dejó el catolicismo y se unió a la Iglesia de Dios Todopoderoso. Según Walter Winter, 4.000 miembros de su nuevo credo fueron víctimas de su misma suerte, y 19 perdieron sus vidas. En 2019, Qin huyó a través de la inhóspita frontera con Mongolia. Tras su largo testimonio a los cronistas de Walter Winter, no volvió a saberse nada de él. Aquel año la dictadura china lanzó una campaña de lavado de cerebro enfocada en niños de 3 a 5 años, convenciéndolos desde el jardín de infantes de que el cristianismo es una religión maldita y que Jesús es una superstición occidental para robarles a sus familias. Walter Winter informa cómo 100 párvulos de Jiaosheng fueron arriados por uniformados a un recorrido por el Museo de Ciencias. El viaje comenzó divertido. Aprendieron a conducir en tren y a viajar en helicóptero. Luego, los niñitos fueron sometidos a un programa sobre educación preventiva y se les advirtió que el cristianismo era un xiajiao o una secta maligna que busca quitarle sus almas y convertirlos en demonios. Los niños recibieron folletos ilustrados y luego los forzaron a ver dibujitos animados de curas caníbales que con criaturas de su edad. Por su parte, CBN News informó que los escolares son entrenados durante años para informar sobre cualquier miembro de la familia o de la escuela que defienda puntos de vista cristianos y, en rigor, cualquier pensamiento anticomunista. En septiembre de 2019, decenas de estudiantes y miembros del personal fueron arrestados en la provincia china de Heilongjiang, después de que al menos 30 funcionarios del PCCH local confiscaran computadoras y
documentos de la escuela secundaria Massey Christian Music. Tras concluir que los alumnos no hicieron lo suficiente para entregar a sus profesores, resolvieron llevárselos en un camión. Condenaron a 200 pequeños de 6 a 12 años a 3 meses de trabajo forzados. Algo así ocurrió también en la iglesia Early Rain Covenant, en la ciudad de Chengdu, donde los agentes de la Oficina de Seguridad Pública la clausuraron en diciembre pasado y arrestaron al pastor Wang Shi y a 44 fieles, de los cuales 11 eran niños pequeños. La iglesia Early Rain Covenant publicó esta actualización en Facebook. A las 8 p.m. de la noche anterior, 44 miembros fueron arrestados durante las redadas del sábado 24. De los arrestados, 11 eran menores de edad, uno de ellos con apenas 2 meses de vida. Los niños no comieron nada y cayeron desmayados en el frío del hielo. Las autoridades chinas también chantajeaban con los planes sociales para descristianizar a los más pobres. En la provincia de Jiangxi, todas las personas que reciben asistencia social están obligados a reemplazar los símbolos religiosos en sus hogares, incluidas las imágenes de Jesús, por fotografías del dictador comunista Mao Zedong o del actual presidente Xi Jinping, bajo la amenaza de retirarles la ayuda estatal. Y si un oficial toca tu puerta, sobra decir que no necesita de orden judicial para que le abras. Ya nos lo había anticipado Wikileaks. Los funcionarios de la ciudad de Linfeng tienen la orden de inspeccionar todos los hogares que reciben pagos de asistencia social, exclusivamente con el fin de la razzia ideológica. Pocas semanas después del edicto, se toparon por accidente con una misa católica clandestina. A balazos a todos los presentes y lo justificaron alegando que en realidad estaban armados y los amenazaron. Gente que no tenía dinero ni siquiera para comer. Open Doors envió un reporte al Vaticano exigiendo que se pronuncie al respecto. Y esta vez sí hubo respuesta. Escuchen bien. El vocero papal Alessandro Ghisotti contestó que no creía en su interpretación sesgada de los hechos. Su predecesor, Gregory Burke, sentenció afligido que él mismo renunció al cargo de vocero papal por ese tipo de aberraciones. Si bien se negó a ampliar su declaración, dijo: no podía vivir en paz conmigo mismo cumpliendo ese papel. Y la cosa sigue. Mientras los cristianos de Hunan comenzaron a aprenderse la Biblia de memoria, mientras sus verdugos los buscaban puerta por puerta, del otro lado de la nación, 629 niñas y mujeres pakistaníes pobres, en su mayoría católicas, fueron como novias por un grupo de traficantes esclavos que a su vez se las entregaron a los funcionarios regionales del Partido Comunista. Estos criminales se presentan en las regiones más pobres de Pakistán y le pagan a familias para que sus hijas y hermanas, algunas de ellas adolescentes, se casen con chinos poderosos. No siempre corren esa suerte. A menudo son rechazadas y para la prostitución. Associated Press habló con 7 niñas que fueron repetidamente y forzadas a trabajar en las calles. Otras revelaron que sus esposos se niegan a alimentarlas como castigo por encontrarlas orando o hablando entre sí. Desesperadas, con frecuencia se ponen en contacto con sus hogares para pedirle a sus familias que las traigan de vuelta. Así fue el caso de Samilla David, por su propio hermano a un traficante de Xinjiang. Pasó sola 2 meses en China hasta que su padre se adentró en una peligrosa aventura para traerla de nuevo. Cuando regresó a Pakistán, la muchacha, que solía ser robusta y angelical, estaba casi irreconocible. Desnutrida, demasiado débil para caminar, hablando de manera confusa y apagada. Al cabo de 3 días, murió por desnutrición. El arzobispo de Karachi, Joseph Coates, solicitó permiso al papado para entablar un reclamo al gobierno pakistaní. Y adivinen, el mismo fue denegado y lo instaron a guardar silencio. 27 sacerdotes pakistaníes renunciaron a sus hábitos como signo de protesta. Lamento haber tenido que exponer estos eventos tan trágicos. No obstante, es mi deber ilustrarles la debida magnitud de este genocidio que está ocurriendo ahora mismo en Extremo Oriente. Un
pico de intolerancia religiosa inimaginable para el siglo XXI. Cabe destacar que no todos los perseguidos del régimen son cristianos, ni todos los cristianos son católicos, pero de todos los movimientos de resistencia no hay ninguno tan cohesionado y resiliente como esos 6 millones de creyentes verdaderos, de auténticos devotos de Cristo, que vienen soportando 70 años de opresión extrema y martirio por su fe. 6 millones que se mantuvieron fieles siempre a Roma, y ahora Roma les ha pagado su compromiso empujándolos al matadero. Ese jesuita italiano que visitó a King Jin no era producto de su imaginación, ni tampoco un agente del gobierno. Y ya es hora de preguntarnos, ¿qué hacía el Papa Francisco, el jerarca de la Iglesia, mientras su homólogo chino desplegaba esta brutal maquinaria de muerte sobre sus ovejas? La respuesta es devastadora: entregarlas a la hoguera. Ni siquiera darles la espalda, que ya sería un pecado imperdonable. No, las condenó a muerte. Repito, en esta casa hemos documentado cada uno de los abominables secretos de Jorge Mario Bergoglio, pero de todas sus traiciones, de todos los puñales que clavó por la espalda, de todos los delitos que permitió, consintió, alentó y cometió personalmente, de todos los episodios sombríos y grotescos relacionados con su trayectoria criminal, sin duda, es el peor. A él no le bastó su alianza con los demócratas norteamericanos, ni siquiera sus fructíferos negocios con el bizarro patriarca Kirill, testaferro religioso del tirano Putin. Francisco quiso ser amo y señor de la Iglesia, pero también un estadista que quede en los libros de historia, no importa a qué precio. Haber sido designado presentador oficial de la Agenda 2030, que presentó él mismo como estrella, aplaudido en la sede de las Naciones Unidas, no fue suficiente. Le quedó chico, porque su ego es de proporciones bíblicas. Nunca mejor dicho. Francisco decidió ser el líder espiritual de esta nueva era globalista, trascender todas las fronteras y codearse con cada uno de los titanes del momento. Por ende, desde su primera noche en la Basílica de San Pedro, el Ocupa resolvió poner fin a esa extensa etapa de frialdad entre la Santa Sede y el ateísmo rojo sangre de Pekín. En términos figurativos, sorbió en el cáliz de una comunión diabólica la sangre derramada por los mártires de las catacumbas. Y siguiendo las enseñanzas de Henry Kissinger, a quien discretamente admira por ser un ejemplo de pragmatismo camaleónico, el argentino trasnochado corrió a darse un cálido y afectuoso abrazo con los hombres de Xi Jinping. Y si no me creen, escuchen esta anécdota, que hace ya años comentó el prestigioso periodista argentino Carlos Pañi. Corría la primavera boreal de 2014, en su residencia, el Palacio de Santa Marta, y frente a él, 3 laicos argentinos y peronistas. Bergoglio les confesó: si fuera por mí, estaría en China mañana mismo. Compartían la conversación el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, ladrón probado de los 650 millones de euros del óvulo de San Pedro, por cierto, y el encargado de relaciones con los estados, Dominique Manberti. Inmediatamente después de escucharlo, tomó la voz cantante Ricardo Romano, que es precisamente un cantor de folclore y a la vez un histórico dirigente justicialista que durante mucho tiempo estuvo a cargo de la diplomacia del PJ. Según Romano, el Papa escuchó su propuesta sin sacarle la mirada de encima. Santo Padre, usted busca un nuevo orden social mundial y eso solo puede alcanzarse de manera multipolar. En otras palabras, incluyendo a China. Por su ADN jesuita, está en condiciones excepcionales para dar ese paso. No lo dude. Fue entonces cuando Francisco reafirmó su ansiedad por visitar China y sumarse a la cresta de la ola. Aunque dudó un poco y planteó algunos reparos. Yo soy el médico clínico, los especialistas son ellos. Señalando los 2 cardenales. En ese momento Romano extrajo del bolsillo el borrador de una carta en la que el pontífice invitaría a Xi Jinping al Palacio
palacio para meditar y abogar juntos por una paz mundial duradera. Y a su vez le comunicaría el anhelo de visitar China cuanto antes. Parolin, que todavía no había descendido al último círculo del infierno, tomó el papel y zarandeando la cabeza, se indignó. Pero aquí falta el problema de la iglesia en China, es decir, los católicos masacrados, por supuesto. Cardenal, lo perfecto es enemigo de lo bueno, respondió Romano sin que se le mueva un músculo. Parolin miró al pontífice y al observar su gesto cómplice con el visitante argentino, calló y asintió. El Papa pidió ver de nuevo el borrador y para salvar la cara dijo: esta carta está bien, solo hay que agregarle algún párrafo sobre la situación de los católicos. Usted, Romano, recibirá una respuesta en las próximas horas. Y así fue. En menos de 2 días, Parolin le entregaba a ese laico de dudosa moralidad un sobre lacrado dirigido al presidente de China. Adentro iba la misiva firmada, sin una coma más ni menos que lo escrito por Romano, ni una sola palabra sobre los mártires. Los 3 argentinos llegaron a Pekín el domingo 6 y entregaron la epístola al diplomático Xu Jinkong, asesor de Xi, de hecho un funcionario muy poderoso, el director de Relaciones con América Latina y antes embajador en Buenos Aires y en La Habana. La anécdota habla por sí sola. Igual que el Papa Pío VII ante Napoleón, Francisco agachó la cabeza ante el emperador amarillo, reconociéndolo como lo que es, el déspota más poderoso de nuestro tiempo. Justo es decirlo, ya habían tenido bastantes gestos. Francisco saludó a Xi cálidamente para su asunción y en agosto de 2014 el dictador le permitió atravesar el espacio aéreo chino para llegar a Corea, un hecho sin precedentes históricos. A su vez, para asombro de todos los embajadores y todos los corresponsales en China, el Papa Francisco empezó a ser promocionado por el aparato de propaganda del régimen, el mismo que dice que el cristianismo es veneno y que hay que denunciar a sus seguidores. El China International Press Forum, que reúne a 50 grandes medios, obviamente todos estatales, incluyó a Bergoglio entre las 10 personalidades más importantes del 2013. Cada vez más vínculos y un deseo incontenible de unir fuerzas compartido por ambas partes. No me sorprendería que Kissinger, que a sus 99 años se mantiene como asesor clave de Biden, de Putin y de Xi Jinping, haya tenido algo que ver con la estrategia de este último. ¿A qué me refiero?, se preguntarán. Bueno, como les conté muy brevemente en mi primer documental sobre Bergoglio, en los años 70, cuando Kissinger era secretario de Estado, la Iglesia Católica suponía un duro obstáculo para la penetración total de Estados Unidos en América Latina. Por sobre todo, un impedimento cultural para el llamado Plan Kissinger, el proyecto de su autoría, tan genial como malévolo. Me refiero al Memorando de Estudio de Seguridad Nacional NSSM 200, implicancias del crecimiento de la población mundial para la seguridad en Estados Unidos. Kissinger planteó una política de Estado consistente en promover el aborto y el control de natalidad al sur de la frontera, con el objeto de diezmar la inmigración, de vaciar los territorios ricos en recursos naturales y depredarlos a través de corporaciones estadounidenses. Ante esto, el catolicismo, que por entonces era abrumadoramente mayoritario en estas tierras, tendría que ser contrarrestado para tener éxito. Como si fuera poco, la obediencia a Roma rivalizaba con la admiración a Washington, que ya intentaban inyectar a través de las películas de Hollywood. Así fue como distintas administraciones, tanto republicanas como demócratas, patrocinaron la extensión de la competencia, es decir, las iglesias evangélicas, desde México hasta Tierra del Fuego. Lentamente, el protestantismo fue devorando bastiones católicos, hasta llegar a convertirse en una verdadera amenaza para los intereses del Vaticano. Por ejemplo, en Brasil, que solía ser la nación más católica del mundo, con un 99% de cultores de la Virgen y los santos en los 70s, ahora quedan apenas un 52% de católicos y un poderoso 30%
de evangélicos. Medio siglo ha transcurrido desde entonces. La política de aculturación dio sus frutos. Y tanto Estados Unidos como Israel, a través del sionismo bíblico, lograron mejorar su imagen en sectores populares de todo el continente. Pero lo más interesante de todo es que en los últimos años se invirtieron los roles. Desde que los Clinton y la mafia de San Galo lograron colocar al primer papa izquierdista en 2000 años, los evangélicos se han vuelto un reducto de la causa provida y el catolicismo se disuelve en la moda progre, tal y como repasamos en un principio, y como consecuencia su debacle es absoluta. En los 9 años con Bergoglio al frente, la Iglesia Católica ha perdido más seguidores que en todo el siglo XX. Según los estudios, en América Latina, solo 1 de cada 5 católicos mantiene una relación intensa con su fe, por ejemplo asistiendo a misa, en tanto que el 90% de los evangélicos y pentecostales concurren al servicio religioso todas las semanas. Básicamente, los cristianos más motivados se pasan al protestantismo, los menos motivados se hacen agnósticos o ateos, y el catolicismo es una franja intermedia que cada vez adelgaza más. El problema que nos atañe ahora es que la conexión económica y cultural de los evangélicos latinoamericanos con los norteamericanos se ha convertido en una barrera para el lobby chino, porque el mayor comprador de materias primas latinoamericanas, el mayor exportador de manufacturas industriales a América Latina y en general el mayor socio comercial y acreedor financiero ya no es el tío Sam, sino el dragón rojo. Y conste que la diplomacia china es mucho más paciente y astuta que la yanqui. China es de puertas afuera todo lo contrario a lo que es de puertas adentro. En casa es un golpeador psicópata, pero de cara al mundo es un vecino razonable, dialoguista, tolerante, pacífico, próspero, laborioso, hasta solidario. Un ejemplo a seguir. Aunque nada de eso cambia la misión final, que es construir su propia hegemonía absoluta. Entonces, no me sorprendería que el mismo Kissinger, que en los 70s hermanó a Estados Unidos y a China, comandó las inversiones de los Rockefeller, convenció a los políticos norteamericanos de darle oxígeno a Pekín para debilitar a Moscú, el mismo Kissinger, que planeó combatir al catolicismo en años anteriores, ahora esté asesorando a su cliente más prometedor, Xi Jinping, para abrazarse al Papa y emprender su propia batalla cultural con la ayuda de quienes más experiencia tienen en someter al nuevo mundo, en imponer creencias y en mantenerse allí pase lo que pase. Quienes todavía conservan infinidad de colegios, de universidades y de parroquias. Una infraestructura envidiable. Dinero por corazones. Otra vez, video muy recomendado para refrescar la historia, que lejos de ser aburrida, es cada vez más necesaria para entender a dónde estamos parados. Pero bueno, dejando las conjeturas a un lado, volvamos a los hechos concretos. ¿Qué hizo entonces el Vaticano para expresar su disposición para venderse a China? De todo. En primer lugar, tomó nítida distancia con el gobierno de Taiwán, la China republicana, esa pequeña isla que se resiste a ser anexada y que tiene al mundo en vilo en los últimos meses. En segundo lugar, Francisco desplantó al Dalai Lama, un histórico amigo de la Iglesia Católica, cuyos fieles sufren la misma suerte que los católicos chinos. El Dalai Lama es el máximo referente del budismo tibetano, emparentado a la causa de independencia del Tíbet, un territorio inmenso que fue secuestrado por Mao en 1950. El Dalai Lama y sus colaboradores debieron exiliarse en la India y siguen luchando desde allí por la liberación de su tierra. Son, si se quiere, enemigos íntimos de Xi Jinping. Y contra lo que todos esperaban, por no estar enterados de esta trama cloacal, Francisco le negó una audiencia al Dalai Lama no una, no dos, no tres, 4 veces, demostrando la cabal hipocresía de su ecumenismo, de su voluntad para el diálogo interreligioso, que le permite reunirse con el putañero Kirill, que llama a matar a los católicos ucranianos, a sus fieles, o con el salvaje ayatolá iraní, pita a mujeres por quitarse el hijab.
Todo un caso. Por otro lado, Francisco delegó las negociaciones con China a su hombre de mayor confianza, otro peronista de pura cepa, el obispo argentino Marcelo Sánchez Orondo, quien ha declarado públicamente que admira las virtudes del gobierno de China, que defiende su Estado comunitario, que libra una lucha ética contra el hedonismo y el individualismo, y que tiene a los pobres como centro. Orondo estuvo hasta hace poco a cargo de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, el gran think tank político de la Curia Romana. Fue el responsable de colocar allí a Jeffrey Sachs, un hombre de George Soros. Sachs es ni más ni menos que el redactor de la Agenda 2030, y Orondo lo puso a ayudar a Francisco a escribir la encíclica ecologista Laudato Si, señalada por muchos teólogos como pagana y superflua. También designaron allí a Joseph Stiglitz, otro economista sorosiano que dirigió el Consejo Económico de Bill Clinton y que se ganó un Nobel por decir que los sueldos de los trabajadores privados de los países desarrollados son demasiado altos, el patrón de Martín Guzmán, recuerden. Y como si faltara alguien, a Juan Grabois, el aristócrata traficante de miseria que lucra con el dolor de los hambrientos en Argentina y que es hace más de 2 décadas el niño mimado del Ocupa. Para completar el combo, Mariana Mazzucato, la amante atea y abortista de Bill Gates, mitad italiana, mitad inglesa, que sostiene que la sopa china es una maravilla y que la nunca debería terminar, puesto que facilita el fortalecimiento de los estados sobre las mezquinas y egoístas libertades civiles. Pero no conforme con ello, Sánchez Orondo se tomó muy en serio su rol. Llegó a emitir un comunicado que ensalza al comunismo chino como la realización de la llamada doctrina social de la Iglesia, un conjunto de dogmas fascistas y liberticidas, pero que nunca habían llegado tan lejos como ahora. Según él, en China no hay favelas ni excluidos. Y claro, agrego yo, no hay excluidos porque los excluyen de la vida. Guiño, guiño. Inmediatamente docenas de cardenales pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo se le ocurre a Orondo esta felicitación insólita a los peores asesinos de católicos que existen? Orondo contestó airoso que él no se había vuelto comunista ni nada por el estilo, sino que se plegaba a la opinión del Foro de Davos y a su excéntrico fundador, Klaus Schwab. Y por una vez en su vida, no mentía. At this pivotal moment, I see several priorities for the global agenda. We must continue to fight against the global. We must revitalize the global economy and accelerate its transition to net zero. We must preserve biodiversity by deploying nature-based solutions, and we must narrow the gap between the rich and the poor to achieve more sustainable global development. With these goals in mind, it is my distinct honor and great privilege to introduce His Excellency Xi Jinping, President of the People's Republic of China, to open. At this, we have to put much more emphasis on the long-term aspects and not, as we do now to a large extent, to the short-term situation. Of course, the has forced us to think, if I may say so, just around the corner. But it is very essential if we want to grow as a society, not just economically. We have to develop again long-term perspectives. I'm very happy that China, with its 14th five-year plan, has established lighthouses which guide the Chinese people into the future. We are coming out, thanks also to the leadership of China in terms of fighting in terms of reinvigorating its economy. We have now a window of opportunity to create this global reset which we all need. This global reset is necessary because we have seen that our policies which we pursued
before the coronavirus struck us, that those policies do not create the necessary inclusion of society necessary for harmonious societal development. And they do not create the sustainability of what we are doing. Just think of the global warming, how fast it is developing in the opposite, into the negative direction. So we have a great opportunity at this moment, like we had after World War II, to have in some way a new beginning in our global cooperation, in globalization, in managing our global affairs. I hope that we will not miss this opportunity. Ya les contaremos algo mucho más ruin de Sorondo. Paciencia. Tal y como lo recomendaron, Bergoglio jugó otra carta más, la de ser jesuita. De hecho, el jesuita que más lejos ha llegado, porque por paradójico que les parezca, los marxistas chinos sienten una debilidad especial por la Compañía de Jesús. Nuevamente, si no lo han visto aún, se los recomiendo. En este video repaso cómo los jesuitas estuvieron detrás de la creación de las principales bandas terroristas marxistas de ambos lados del océano, la IRA irlandesa y la ETA vasca en Europa, y en América Latina los sandinistas nicaragüenses, los montoneros argentinos, los tupamaros uruguayos, el ELN de Colombia, el ELN de México, el EPP de Paraguay, etc. El comunismo jesuítico viene de los tiempos de la conquista española, con sus campos de concentración para guaraníes, donde la vanguardia vestida de sotana dirigía cómodamente los trabajos forzados en las granjas colectivas al mejor estilo leninista o maoísta, si se quiere, todos unos adelantados y siempre, siempre luchando por sus propios intereses, un ejército de mercenarios dentro de la iglesia. Por esa razón, tanto el Vaticano como el PSCH han comparado a Bergoglio con el misionero italiano Matteo Ricci. Nacido en Italia en 1552, Ricci fue, a sus 30 años de edad, el primer jesuita que obtuvo permiso para entrar a China, inaugurando una primera época de apertura del gigante asiático hacia la compañía, que se prolongaría durante poco más de 2 siglos hasta su expulsión, un clásico, dispuesta en 1773. ¿Cómo crecieron los jesuitas en China? Se preguntarán. ¿Por qué en China sí y en Japón no? Donde fueron expulsados de inmediato. Porque Ricci era tan audaz como mentiroso. Al papa de aquel entonces, Clemente, le juraba que había convertido a millones. Y en realidad lo que hizo fue crear su propia religión. Sí. Tal como lo oyen. Para no chocar con las tradiciones ni con las autoridades, Ricci fusionó la mitología cristiana con la mitología confuciana, mezclando hostias con ritos locales, la cruz y el culto a los ancestros. Una visita inesperada de frailes dominicos lo puso en evidencia y reveló que además se había ganado un puesto en la corte del emperador Kangxi, pero su habilidad como doble agente y contrabandista de información privilegiada le permitió permanecer allí hasta su muerte, convertido en un hombre rico, famoso e influyente en los 2 hemisferios. De hecho, Ricci logró sortear todo tipo de boicots, como el del poderoso general eunuco Ma Tang, quien lo tomó prisionero y estuvo a punto de entregar sus textos de espionaje al monarca para que disponga su ejecución. Sin contar con que su peculiar recluso, un hábil manipulador, le prometería el reino de los cielos a un criado analfabeto para que vacíe la caja antes de que llegue a destino. En su momento, Ricci fue el primer occidental en entrar en la ciudad prohibida y también el primero al que se le permitió ser enterrado en suelo chino tras fallecer en 1610. En ese entonces había en China 2500 católicos, unos católicos sui generis, muy parecidos a los de la Asociación Patriótica actual. En fin, la analogía entre Bergoglio y Ricci es bastante acertada. 2 oportunistas de cuidado. Una segunda ronda de coqueteo y comunicaciones fue emprendida por el cardenal Parolin, y así se llegó al flamante acuerdo de 2018
acuerdo entre el Vaticano y el partido. El acuerdo que acaba de renovarse, ampliado la semana pasada. Podría decirse que más que un acuerdo, es un contrato. El contrato por el cual Fausto vendió su alma al diablo. Aunque esta vez la sangre que lo sella no es la suya, sino la de los católicos chinos. La maldad de Francisco no cabe siquiera en la imaginación de Goethe. Yo soy una parte de aquella parte que al principio era todo, una parte de las tinieblas, de las cuales nació la luz. Esa orgullosa luz que ahora disputa su antiguo lugar, el espacio, a su madre, la noche. El monstruoso pacto tuvo varias cláusulas, algunas de las cuales se mantienen en privado, pero la más urgente no tardó en hacerse visible. 2 obispos de la iglesia clandestina fueron degradados y expulsados del país. Otros 7, los más valientes defensores de los fieles, fueron directamente excomulgados. Como ya es recurrente en esta historia, nunca más se volvió a saber nada de ellos. Para reemplazarlos, Francisco validó el nombramiento de 7 obispos marxistas de la Asociación Patriótica, con lo cual comenzó a fusionarse el clero romano con la fantochada inventada por Mao. El Vaticano le concedió formalmente al Estado chino la potestad de nombrar a los nuevos obispos, reservándose únicamente el poder de veto. A modo de compensación, las autoridades chinas reconocieron a su vez a 2 ex-obispos de la iglesia subterránea, señalados por sus fieles como traidores. Absolutamente nada de esto mejoró la suerte de la iglesia clandestina y sus 6 millones de creyentes. Por el contrario, se acabaron los abogados, se acabaron los salvoconductos, se acabó el dinero. Literalmente Bergoglio los arrojó a las fauces del lobo. ¿Y saben qué es lo más cínico de todo esto? Que el propio Parolin, al que ya no le queda ni un ápice de humanidad, no se ha atrevido a negarlo. Al contrario, ha intentado justificarlo ante los reclamos de la prensa. Si a alguien se le pide un sacrificio, pequeño o grande, debe quedarle claro a todos que este no es el precio de un intercambio político, sino que forma parte de la perspectiva evangélica de un bien mayor, el bien de la Iglesia de Cristo. Lo que se espera es llegar, cuando Dios quiera, a ya no tener que hablar de obispos legítimos e ilegítimos, clandestinos y oficiales en la Iglesia china, sino a encontrarse entre hermanos, aprendiendo nuevamente el lenguaje de la colaboración y de la comunicación. ¿Recuerdan a Monseñor Julius Jia Shiguo, quien hizo una huelga de hambre para salvar a los detenidos de los años 80? Fue el primero en protestar a viva voz por esta medida. Con 81 años, ahora 85, lo pagó muy caro. Lo detuvieron nuevamente los servicios de inteligencia, le fracturaron los 10 dedos de las manos con martillo y le decretaron 30 años de arresto domiciliario, con apoyo explícito del Vaticano. Jiguo no tenía casa, vivía de prestado en las de sus fieles, a quienes se negó a entregar. ¿Por qué? Porque había convertido su vivienda en un orfanato de niños discapacitados. Entonces, el gobierno chino decidió devolvérsela, contra su voluntad, pero sin los niños. Jiguo, atemorizado, se terminó sometiendo a esta locura indescriptible y personalmente comunicó la excomunión del padre Dong Guanghua, el nuevo líder de las catacumbas. Guanghua escribió lo siguiente: he dedicado toda mi vida a defender el evangelio y mi vida no vale más que la de millones de nuestros hijos castigados cada día y cada hora por lo mismo. No estamos en condiciones de preguntarnos: Padre, ¿por qué nos has abandonado? Puesto que no es nuestro Padre quien nos abandonó. No sé quién es, no lo reconozco. No es el Papa por el que sacrificamos tanto. Pese a la excomunión, Dong Guanghua fue nombrado por la comunidad obispo de la iglesia clandestina, por supuesto sin la autorización del infame ocupa del Vaticano, y se enteró de su nombramiento en plena misa, asistiendo como uno más. Yacía en silla de ruedas, puesto que la policía le mutiló 2 dedos del pie. ¿Cómo lo localizaron?, se preguntarán. Ni siquiera Jiguo conocía su guarida, pero meses antes lo había visitado un jesuita filipino, que se ganó su confianza a través de 10 años intercambiando cartas. Luis
Antonio Tagle. Retengan este dato. Durante aquel año 2018, medios como la BBC entrevistaron a Wangwa, señalándolo como una espina que perturbaba a los dos gigantes del poder global, China y el Vaticano. El lobby jesuítico y el lobby de Beijing fueron sepultando esas noticias, infestando internet con otras que lo señalan como generador del caos y del malestar, hasta que un buen día se esfumó. Nadie más supo nada de él. Le escribí un correo a un colega de Weiter Winter y me dijo literalmente que lleva años buscándolo. Se lo tragó la tierra. A estas alturas no es necesario indagar en el macabro significado de estas palabras. Otro valiente tomó el estandarte, Joseph Zen, el anciano cardenal de Hong Kong. Cuando desapareció Wangwa, se armó de coraje y publicó una columna en la que señala que el Vaticano está vendiendo a los católicos de China. Acto seguido, convocó una conferencia de prensa y exclamó: una iglesia esclavizada por el gobierno no es una verdadera iglesia católica. Se le sumaron un grupo de destacados profesores universitarios católicos, investigadores, activistas de derechos humanos y abogados, en su mayoría de Hong Kong, quienes publicaron una carta abierta a los obispos católicos de todo el mundo en la que se les implora, en nombre de Dios, que presionen a la Santa Sede para que reconsidere esta decisión. El pobre cardenal Zen, de 90 años, jugaba con fuego y la historia, naturalmente, terminó muy mal. Ya lo veremos. Corría ya el año 2020 y Francisco se frotaba las manos a sabiendas de lo que ocurriría en Estados Unidos. Aquel año, en plena ronda de negociaciones con China para refrendar el acuerdo por primera vez, no tuvo ningún reparo en pegarle un portazo en la cara al secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, ya que Pompeo había escrito un artículo en la revista First Things rogándole urgentemente que no lo haga, que no firme otra vez con la dictadura. Otro miserable asesino, Pompeo, que mientras tanto estaba planeando asesinar a Julian Assange en Inglaterra. Pero bueno, naturalmente el Papa le cerró la puerta no por Assange, sino por China. La explicación oficial de la Santa Sede fue que recibir a Pompeo sería un gesto que podría interferir en la campaña electoral. Sin embargo, Francisco no tuvo ningún reparo en que el candidato Joe Biden, el que comenzó y continúa la persecución contra Assange, dicho sea de paso, se reuniera con el cardenal Parolin, el secretario de Estado de Bergoglio, y festejaran juntos el acuerdo con China. Biden-Dixit sirve para estabilizar las relaciones entre Oriente y Occidente. Qué casualidad, ¿no? Después de 4 años de firmado este acuerdo, el cardenal Parolin sigue haciendo gala de lo maravilloso que ha sido fusionar la Iglesia Católica Romana con la Iglesia Patriótica Comunista. Desde septiembre de 2018, todos los obispos de la Iglesia Católica en China están en plena comunión con el sucesor de Pedro. Todos los días, en la Santa Misa celebrada por cualquier sacerdote chino, el Papa Francisco es mencionado en la oración eucarística, algo impensable hace años. Me gustaría poder dirigirme a Parolin, al que ojalá le llegue este video, y decirle: Parolin, cuando decís todos los obispos, te estás olvidando de los obispos que ustedes asesinaron, manga de hijos de la remil. Y pido disculpas por el exabrupto, pero estimados espectadores, aunque no lo crean, todavía no han visto lo peor. Sujétense a la silla. Los 6 millones de católicos clandestinos dejarán muy pronto de ser 6 millones. La purga se ha vuelto furiosa, frenética. Ya nadie los protege. Y aquí llegamos a la página más terrible de toda esta historia, de esta pesadilla hecha realidad. ¿Recuerdan a los niños discapacitados del orfanato de Julius Jiwo? Fueron asesinados para sus órganos. Y el Vaticano no hizo la vista gorda en esta ocasión, no, validó el crimen, haciendo gala de una inmoralidad
tan escalofriante que pone los pelos de punta. A través de Sánchez Sorondo, el Papa Francisco invitó a dar un discurso en el Vaticano a Wang Yefu, jefe del Comité Nacional para los Trasplantes y las Donaciones de Órganos de la República Popular China. Wang Yefu es conocido como el Mengele Rojo, y al igual que Anthony Fauci, su colega norteamericano, lleva más de 30 años en el cargo. Y escuchen bien, Wang Yefu tuvo que tomarse un vuelo directo en avión militar, porque si se hubiera tomado un avión normal, haciendo alguna escala en cualquier otro país, habría sido capturado por Interpol. Sobre él pesan una docena de denuncias en la Corte Penal Internacional de Derechos Humanos. Desde hace décadas, China los órganos de sus presos políticos, vivos y muertos, y los vende a países vecinos o directamente los coloca en el mercado negro internacional. El perfil de los reos cuyos cuerpos son profanados es concreto y selectivo. Son jóvenes y niños, y casi siempre miembros de grupos étnicos o religiosos minoritarios, con los católicos de las catacumbas encabezando la lista. Pese a una supuesta prohibición en 2018, todo esto ha empeorado desde que Francisco le soltó la mano a sus fieles. Los observadores internacionales coinciden en que las ejecuciones se han duplicado y por ello incrementó el número de órganos disponibles. Y China inauguró con ellos un nuevo mercado: recibir a ciudadanos extranjeros que llegan con la esperanza de obtener el trasplante que tanto necesitan. Esto es lo que se conoce como turismo de órganos, e Israel, Taiwán, Italia y España lo han denunciado. Según Ethan Goodman, investigador especializado en este tema y candidato al Nobel de la Paz en 2017, ya no solo se concentran en menores de edad, sino que prefieren quitárselos cuando todavía están vivos, porque así, cito, es mucho menos probable que un nuevo órgano sea rechazado por su nuevo huésped. Los primeros experimentos oficiales con personas vivas tuvieron lugar en 1994, en el noroeste del país. Actualmente en los centros de trasplante de toda China, los órganos de los prisioneros rutinariamente mientras el corazón de la víctima sigue latiendo, y es trasplantado de inmediato. Según el investigador, en ningún caso el donante sobrevive a la operación. Los prisioneros son saqueados por sus órganos en hospitales militares y civiles, y cada provincia en China tiene un centro importante dedicado a esta tarea. Todo gracias a Wang Yefu, ascendido a viceministro de Salud como recompensa y eterno jefe del Comité Nacional para los Trasplantes de China. Este es el ideólogo siniestro al que el Vaticano blanquea e invitó a la Pontificia Academia de Ciencias a dar una conferencia sobre la lucha contra el tráfico de órganos. Completamente orwelliano. Sánchez Sorondo defendió a su invitado mintiendo con descaro. ¿En China me dice usted que están realizando trasplantes ilegales de órganos? No podemos asegurar eso, pero si así fuera, nosotros queremos ayudar a que haya un cambio. Nada más que agregar. Salvo que Francisco está preparando la sucesión, y el continuador que sueña para su obra maligna, no es otro que el filipino Tagle. Sí, el entregador de Don Guanghua, Luis Antonio Tagle, el cardenal más querido por Xi Jinping. Podría decirse un futuro papa chino. Del mismo modo que este papa simboliza el triunfo de la progresía americana sobre los destinos de Roma, el filipino Luis Antonio Tagle sería el capítulo final de la modernización católica, el desembarco del Partido Comunista Chino en la cumbre eclesiástica. Tagle es considerado el mayor referente de la doctrina de la periferia, que inauguraron los curas jesuitas en los años 60.
Muchos de ellos pasaron de teólogos de la liberación enclaustrados en las universidades a guerrilleros asesinos financiados por la KGB. No en vano, Tagle es un perfecto producto de una escuela secundaria jesuita. Perteneciente a una familia acaudalada, estudió filosofía en la universidad antes de ordenarse sacerdote y se declaró un fanático de las tesis de Louis Althusser, el famoso marxista francés que estranguló a su esposa hasta la muerte. En el 82, Tagle se hizo sacerdote y no tuvo empacho en colaborar con la policía represiva del dictador Ferdinand Marcos para que encierre y desaparezca a 3 compañeros de seminario. Marcos era amigo de su familia y responsable del mayor caso de corrupción mundial del siglo XX, el vaciamiento de $10.000 millones de las arcas públicas. De hecho, el jovencísimo Tagle fue el confesor de su famosa esposa Imelda, y así su juventud sería un perfecto espejo de la juventud de Bergoglio, que como todos sabemos hizo lo mismo con los curas Llorio y Yalix durante el proceso militar argentino. Se dice que Tagle ayudó a su padre, un célebre traficante de arte, a vender los cuadros de Picasso que poseía el dictador Marcos cuando se vio obligado a escapar del país. Un año más tarde, en el 87, partió a doctorarse en teología en los Estados Unidos, concretamente en la Universidad Católica de América, dirigida entre otros por el innoble McCarrick, que definió de la siguiente forma este peculiar filipino: es una belleza de siervo de Dios. Ahí se los dejo. Durante una década, Tagle coordinó la formación doctrinaria de los misioneros del sudeste asiático, y con el pretexto de conseguir la protección de diversos gobiernos, fue convirtiéndose en una suerte de lobista muy conocido en toda la región. Se hizo amigo de los vietnamitas, de la monarquía tailandesa, de los militares birmanos, y así llegó a entablar diálogo directo y clandestino con el régimen chino, pese a la terminante prohibición interpuesta por Juan Pablo II. Tagle desciende de chino, su madre era china, y habla mandarín a la perfección. Ambas cualidades resultaron claves para conseguir permisos de primera categoría del temible Ministerio de Seguridad del Estado, el único evangelizador católico que podía moverse a sus anchas no solo por China, sino por todas las instalaciones del gobierno, lo cual despertó diversas suspicacias y una acusación cada vez más resonante de que fue reclutado como espía. Él se defiende asegurando que todo lo que ha hecho es para defender a los cristianos perseguidos, pero dado sus precedentes y también su presente, nadie le cree. Y es que lo han pillado en algunas graves mentiras. Jura que su abuelo chino huyó de la revolución cultural de Mao Zedong, pero el diario Manila Bulletin demostró con los registros migratorios que había llegado a Filipinas 3 años antes, en sugestiva coincidencia con la infiltración maoísta del Partido Comunista Filipino, a su vez muy ligado a la escuela jesuita donde estudió Tagle, a quien por cierto le gusta que sus amigos lo llamen Chito. También ha recopilado 3 historias distintas sobre la supuesta fe de su madre, en una cuenta que se convirtió al cristianismo siendo niña, al llegar a Filipinas, en otra cuenta que era budista, pero que lo bautizó a pedido de su abuelo, y en la tercera sentencia que nadie en su familia era particularmente religioso. Inquieto por los rumores de traición, Juan Pablo II lo nombró en la Comisión Teológica Internacional a fines de los 90, para que se aboque a las labores intelectuales y se aleje del territorio, y todo esto bajo la estricta supervisión del prestigioso teólogo Joseph Ratzinger, el futuro Papa Benedicto. Allí Tagle integró el comité editorial del proyecto Historia del Concilio Vaticano II, un libro que blanquea de manera obscena y poco rigurosa aquel gran cambio en el seno del catolicismo. Ratzinger lo reprendió severamente por su falta de objetividad, aunque Tagle apeló a su sonrisa encantadora y a sus dotes persuasivas para convencer al cardenal alemán de que todos sus errores eran de buena fe. Nada más asumir, Francisco lo nombró al frente del Sínodo Extraordinario de los Obispos sobre la familia, donde Tagle neutralizó a todos los conservadores, empezando por su archinémesis, el sufrido obispo de Hong Kong, Joseph Zen, que envió una misiva suplicando que no se dejen engañar por Tagle y no abandonen a los mártires perseguidos
por Xi Jinping y sus secuaces. Nadie escuchó a Zheng, por el contrario, Francisco canceló su invitación, tachándolo de impertinente, y también frenó su merecido ascenso a cardenal. Este año, Zheng fue detenido y torturado por el régimen rojo, ante el estruendoso silencio cómplice del Ocupa y la alegría maliciosa de su colaborador Luis Antonio Tagle. I am the guest of honor. Desde 2015, este último preside Cáritas Internacional, la prestigiosa red solidaria que le entregó a Parolin buena parte de los recursos desviados. Algo totalmente evitable si se hubiera realizado una buena auditoría. Tagle sucedió en el puesto al hondureño Oscar Rodríguez Maradiaga, comunista acérrimo, ladero histórico de Bergoglio ya desde su primera candidatura a papa en 2005 y colaborador de la dictadura sandinista nicaragüense. En otra jugada extraordinariamente polémica, Tagle le cortó los fondos a los pobres de su propio país, Filipinas, como boicot contra el presidente derechista Rodrigo Duterte, aliado de Trump. Culpó a Duterte de haber bloqueado las transferencias, pero el gobierno demostró que eso no era cierto. Sencillamente no se realizaron. De hecho, Tagle se encumbró como líder opositor en Filipinas, convirtiéndose en una suerte de influencer estrella de las redes sociales, con cientos de miles de seguidores en Facebook e Instagram. Bergoglio le agregó otra función, como prefecto evangelizador de los pueblos, un dicasterio muy influyente, conocido en términos populares como el Papado Rojo. ¡Qué bien que le queda! Y ha compartido con él un récord de reuniones y de correspondencia, llamándolo su amigo y consagrándolo en forma visible como su asiático favorito, permitiéndole un acto proselitista completamente impensado en la Iglesia Católica, que nos remite directamente al ciclo a lo presidente del difunto dictador venezolano Hugo Chávez. Y es que el cardenal filipino tiene su propio programa de televisión semanal, Conoce tu verdadero ser, emitido por una cadena de televisión de los jesuitas que creó el Papa Francisco en distintos países de Asia, incluida China. Sí, donde está penado practicar la fe católica con cárcel y muerte, pero increíblemente el cardenal Tagle puede salir en televisión regional, en perfecta sintonía con el espurio acuerdo entre el Vaticano y China, que incluyó la visita de Wang Hiefu, un criminal de lesa humanidad con pedido de captura internacional, que dirige el nefasto sistema de tráfico de Beijing. Matan a presos políticos, entre ellos católicos, les roban sus los venden a estados vecinos y el Vaticano los invitó a disertar sobre su solidaria tarea, comentando que en realidad está ensuciada por los chacales de la prensa, como nos llama Francisco a los periodistas, los coprofílicos que no le permitimos hacer sus negocios en paz. And we should clarify our motivations for doing it. Is it for self-promotion or is it really to promote love and to promote God's presence through us? Humility, humility. Know who your real self is. En suma, para concretar sus planes, a Bergoglio solo le resta ocuparse de un hombre, la última voz que grita en el desierto, la última prueba del crimen, Joseph Zen, que a sus 90 años azuzaba la llama de la resistencia desde Hong Kong. El final de esta crónica de muerte anunciada llegó este año, en 2022, cuando Zen fue detenido y conminado a un juicio por conspirar con fuerzas extranjeras. El origen de los cargos se remonta a 2019. Ese año, Zen le donó dinero a un fondo de defensa que ayudó a cubrir los costos legales y médicos de los detenidos durante las grandes manifestaciones liberales de Hong Kong en 2019. Este delito le puede valer una cadena perpetua. Poco después, Zen había viajado a Roma para intentar persuadir a Francisco de que no renueve este acuerdo criminal para el nombramiento de obispos. Esperó durante varios días, pero la audiencia nunca llegó. Ahora que su vida corre peligro en un país extranjero, Francisco, otra vez, calla miserablemente. Calla con silencio cómplice.
Hasta este momento, 20 gobiernos occidentales y la Iglesia alemana denunciaron al régimen de Xi Jinping, pero el Vaticano, es decir, el Estado que responde por él, no emitió ninguna declaración. En mayo de este año, Francisco solo se limitó a decir que seguía atentamente la vida, a veces compleja, de los católicos en China. Sí, como un asesino serial sigue atentamente a sus presas. Más cerca en el tiempo, cuando un periodista que le acompañó en su vuelo de regreso desde Kazajistán le preguntó al pontífice sobre el juicio a Zen, recibió una nueva lección magistral de maquiavelismo aplicado. El cardenal Zen va a ser juzgado en estos días, creo. Él dice lo que siente, que ahí existen limitaciones. Más que calificar porque es difícil, yo trato de apoyar el camino del diálogo. Calificar a China de antidemocrática, no me identifico con eso, porque es un país tan grande, tan complejo. Sí es cierto que hay cosas que nos parecen antidemocráticas, pero no hay que apresurarse a juzgar. Mientras ustedes miran este video, el indomable cardenal Zeng se aferra a las cuentas de su rosario, en un oscuro calabozo de algún lugar, y me atrevo a pensar que preparándose para la vida eterna, porque en esta no le queda más nada por hacer. La suerte de los católicos chinos se está contagiando por el mundo, a medida que el autoritarismo se extiende como un cáncer que hace metástasis. El obispo Rolando Álvarez, que se atrevió a criticar a la dictadura asesina de Daniel Ortega, que de hecho tuvo a ministros que eran curas jesuitas del estilo de Bergoglio, también se halla ahora tras las rejas. Y ya son decenas de sacerdotes nicaragüenses censurados, detenidos y torturados. Ya les dedicaremos su propio documental, puesto que el Papa tampoco tiene tiempo para ocuparse de ellos. El tiempo es finito y prefiere dedicárselo a Marcela, Minerva y Claudia. Ustedes se preguntarán quiénes son ellas. No, ellas no. Ellas. Son 3 feministas transexuales latinoamericanas que cada miércoles se levantan a la madrugada y dejan las calles del litoral romano, donde ejercen la prostitución, para acudir a la plaza de San Pedro, donde el Papa Francisco las saluda tras la audiencia con los cardenales y las autoridades eclesiásticas. Se ha convertido en una tradición. Andrea Canoggia, el párroco de Torballanica, recoge a las chicas, como las llaman cariñosamente, y las acompaña a saludar al Papa Progre. En fin, nada de lo que acabo de contarles debería asombrarlos demasiado. Recordemos a las 2 primeras víctimas del monstruo, Orlando Llorio y Franz Jalix. Sus maestros en el sacerdocio, esos 2 cristianos verdaderos que allá por los años 70 se dedicaban día y noche a ayudar a los pobres de las villas de Buenos Aires, y a quien su antiguo amigo, el superior provincial jesuita Jorge Bergoglio, entregó a la Marina bajo falsas acusaciones de subversión, básicamente por celos y por miedo a que lo desplacen de su puesto. Permanecieron en cautiverio durante 5 meses en la Escuela Mecánica de la Armada, donde sufrieron terribles tormentos. Igual que con el cardenal Zen, Bergoglio, que era su superior, no solo no hizo nada para salvarlos de la dictadura, sino que se encargó personalmente de que ninguna parroquia los recibiera para esconderlos. En una de las salas de tortura, Orlando Llorio recuerda haber oído detrás de la puerta la voz de su entregador, quien no pudo resistirse a la tentación sádica de asistir al suplicio. Dedico este documental que me ha costado más que ningún otro a la memoria de ambos. Y si existe un Dios que escuche estas palabras, le ruego que no se tarde en hacer justicia. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.